unos 3 componentes por ahí que nos dieron falta, y iniciar viendo la creación de estructuras y modelos de minería de datos directamente con el hoy directamente desde el Management Studio de SQL Server, básicamente usando DMX, o sea, ya usando más a pie, usando un lenguaje similar a SQL, pero en este caso particular para la creación de modelos de minería de datos. Entonces vamos a ver primero la parte de Excel y posteriormente vamos a entrar a la creación de modelos ya utilizando DMX. Voy a hacer un poco una introducción, ver algunos conceptos, y las otras 2 clases vamos a ir en detalle a ver los métodos, a los algoritmos de minería de datos, tanto descriptivos como predictivos, para que vean cómo se realizan directamente desde el Management Studio y desde la herramienta de desarrollo, desde el Visual Studio o el Business Intelligence Developer Studio, de una forma más visual. Entonces vamos a continuar con lo que vimos un poco la vez anterior, y recuerden que básicamente lo que nos enfocamos fue a conocer de una forma muy general los métodos de minería de datos disponibles en SQL Server y unas herramientas de análisis de tablas que están disponibles en Excel una vez que uno tiene acceso al servidor de análisis de datos. Y la vez anterior habíamos visto algunos métodos, como por ejemplo para detectar grupos o para ver las correlaciones entre las variables, que eran los analizadores de influencia, o por ejemplo las herramientas de forecast. Y hoy vamos a ver un poquito más sobre tres herramientas, que serían la parte de escenarios, que recuerden que había dos secciones: la generación de scorecards, que vamos a ver en detalle qué es esto, y una herramienta particular para identificar, por ejemplo, opciones de venta cruzada. Pero bueno, el nombre que se le da en la herramienta es un poco distinto, pero puede servir para ese fin. Entonces vamos a continuar con la parte de escenario. Esto fue lo que hemos visto la vez anterior. El enfoque inicial era para búsqueda de metas, y lo que vamos a ver hoy es el enfoque, digamos así, inverso, que se llama What If en Excel, que es más bien, es como el inverso al enfoque que se le dio desde el punto de vista de encontrar una meta. Es como el proceso inverso. En este caso, más bien lo que se quiere determinar el valor de una variable objetivo al cambiar otra variable de análisis. Entonces, ¿cuál es el valor que tenga de la variable objetivo si cambio una variable de análisis? Este tipo de enfoque, básicamente, de una forma general, lo que trata de responder es a las preguntas del tipo de ¿cuál sería el valor de la variable Y? Esto que está acá, en 2, si se cambia la variable X a un cierto valor alfa. Como un ejemplo particular o específico, en los datos utilizados, se tratará de determinar, por ejemplo, si un cliente compra o no una bicicleta al incrementar el número de hijos. Recuerden que voy a mostrarles el Excel que veníamos trabajando. Bueno, básicamente fue el Excel que ya estuvieron en una tarea, ¿verdad? Que eran estos datos, ¿verdad?, de clientes o individuos con ciertas variables socioeconómicas, y como indicadores que compraron una bicicleta o no. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, por ejemplo, la redundancia es cuál sería el valor de la variable objetivo. Es decir, compra o no una bicicleta, se cambia el número de hijos de ese individuo. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para generar ese tipo de análisis? Bueno, lo primero que nada, tienen que seleccionar, recuerden, la tabla. Podemos hacer una tarea, una tabla de datos, y en este caso, seleccionar la opción de What If de la herramienta de análisis de escenarios. Una vez que seleccione esa opción, se va a desplegar un pequeño wizard donde tiene que especificar cuál va a ser la variable a cambiar, por qué valor, cuál es el valor que van a especificar, si es cuantitativo o cualitativo. Va a cambiar un poquito cómo uno define ese valor, y qué es lo que le va a pasar a otra variable, en este caso nuestra variable MEC, y ejecutar el proceso. ¿Okay? Pues básicamente son 5 pasos que vamos a hacerlos directamente desde el Excel, para que lo vayan viendo. ¿Okay?
pues vamos a hacerlo directamente en el Excel. Pues básicamente, voy a hacerlo esto un poquito más grande. Recuerden seleccionar una tabla de datos. En este caso vamos a usar la opción de análisis de escenarios, pero no es búsqueda de metas, sino la opción esta. ¿Qué pasa si el aquí o ahí? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos clic ahí, se nos va a abrir un pequeño diálogo, tal como a los elementos anteriores. Y en este caso lo que nos solicita es, primero, cuál va a ser la variable que vamos a cambiar. En este caso, del ejemplo que estábamos mencionando, sería el número de hijos. ¿Sí? Yo voy a poner aquí un valor arbitrario, digamos, ¿qué pasa si a un individuo, por ejemplo, voy a seleccionarlo acá, por ejemplo, este individuo, estoy seleccionando la hoja de datos y tenía que cerrar el diálogo, ¿verdad? Este individuo, el que está acá, en la fila 9, dice que no compró bicicleta, ¿sí? Y tiene 2 hijos. Entonces, por ejemplo, para ese individuo, si el valor de ese individuo cambiase a 3, ¿cuál sería el resultado de nuestra variable meta? Es comprar no bicicleta. Recuerden, estoy recalcando que el método como tal lo que hace es ver no únicamente esas dos variables ni ese individuo, sino encuentra los patrones a partir de todo el set de datos que tengamos, ¿verdad? Esta herramienta se puede ejecutar, o esta tarea se puede ejecutar tanto para la fila que estoy seleccionada, ¿verdad? En la que estoy seleccionada, o para toda la tabla. Entonces, bueno, voy a correr primero para esta tabla, perdón, para este registro, o este individuo, o a este caso. Voy a correrlo. Aquí se muestra, bueno, un proceso donde está haciendo el cálculo. Y, por ejemplo, para ese individuo en particular, con un índice de confianza, digamos, bastante razonable, básicamente se puede ver como una probabilidad de que así sea, nos dice que ese individuo, en el caso de aumentar el número de hijos, sí compraría una bicicleta. ¿Ok? Pero recuerden que esto es un escenario, ¿verdad? Pues bajo las condiciones de ese individuo, de ingreso, tipo de educación, si tiene unos cargos y demás, etc. En el supuesto de que cambiase el número de hijos, uno puede decir que la probabilidad que compre una bicicleta aumenta. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea de generación de escenarios bajo este enfoque de Wari, que es muy sencillo, y evidentemente uno puede ejecutarlo todo este proceso para toda la tabla. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar toda la tabla, ¿okay? En Type Table, y le damos correct. Y entonces acá vamos a tardar un poquito más, nada más, a que está el proceso corriendo. Y lo que va a hacer es pues, barrer el conjunto de datos que teníamos, ¿no? Y para cada uno de los casos, determinar si compra una bicicleta y cuál sería, digamos, la probabilidad de que así sea. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya el resultado para todos los registros si ese individuo compraría o no una bicicleta, aumentando o no bien cambiando el número de hijos a 3. ¿Verdad? Ven que acá la especificación que puse es poner el número de hijos específicamente a 3. No dije incrementar un porcentaje o decrementarlo, simplemente puse un valor específico. Entonces, ese sería el resultado del análisis de escenarios bajo el enfoque inverso al de búsqueda de una meta, sino más bien sería cuál es el valor o qué le pasa a una variable de meta si cambio otra variable. ¿Okay? Entonces esta es la otra tarea de análisis de tablas que nos quedaba pendiente con respecto al análisis de escenarios. Realmente no es sencillo, y en este caso este índice de confianza que está acá, pues simplemente entre más alto, se puede ver como una probabilidad, ¿no? Entre más alto el índice, implica que pues, es más probable que ese resultado que está, por así decirlo, pronosticando el método, vaya a ser cierto. ¿Okay? Entonces, en el caso que sea muy bajo, pues la probabilidad es poca de que el resultado sea el cierto. Entonces, si alguno tiene una duda con esa parte de análisis de escenarios, como ven, cuando realizamos la tarea, pues realmente era sencillo. En la presentación hasta acá, pues lo que ya vimos un poco de cómo interpretar esos resultados, y se puede ejecutar, como mencioné, tanto sobre una fila como sobre una tabla, como toda la tabla, como todo el datos. ¿Okay? Eso sería lo que nos estaba pendiente de análisis de escenarios. Vamos a ver un poquito
sobre las últimas dos tareas de análisis de tablas que tenemos pendientes. Y la siguiente es una herramienta, yo lo veo con mucha utilidad. Ya estamos teniendo más compañeros. Básicamente para los compañeros que nos están viendo, básicamente estamos viendo algunas tareas de análisis de tablas que nos han quedado pendientes de la clase anterior, y vamos a ver posteriormente ya creación de modelos desde análisis en estudio con un poquito de código. Ok, la otra herramienta, como les decía, que nos queda pendiente y veo mucha utilidad, es la creación de scorecards. En el Excel se dice, el nombre que tiene la herramienta, una tarea dice Prediction Calculator, pero creo que es más fácil verlo como una scorecard. Ahorita vamos a ver un ejemplo de que es una scorecard. Y la particularidad de esta opción es que nos da la flexibilidad de poder, por así decirlo, ejecutar el método sin tener que estar conectados al servidor de análisis de servicios. ¿Cómo es esto? Pues básicamente lo que nos da esta opción es crear como una plantilla con para ciertas variables y valores, y asignar puntajes a esos valores de esas variables en función de los datos. ¿Okay? La idea es que a partir de esos puntajes se crean un score y uno pueda clasificar a un individuo en uno u otro grupo. El método como tal en este Excel tiene una restricción, y es que la clasificación va a ser binaria, es decir, solo se pueden clasificar en uno o en otro grupo, solo hay dos grupos posibles. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un scorecard. ¿Okay? Entonces básicamente eso es lo que tiene un scorecard. Básicamente tiene variables, por ejemplo acá la cantidad de hijos en el hogar, cuánto es la distancia hacia el trabajo, el número de autos, digamos esto de un lugar. Y esta es la primera columna, y esta otra columna que está acá, que estoy marcando acá, básicamente son valores para cada una de estas variables, ¿no? Y dependiendo el valor que tenga esa variable, el método asigna un puntaje. Estos están acá, ¿verdad? Asigna un puntaje a cada uno de los valores o cada uno de los estados de esas variables, de tal forma que al final uno pueda sumar todos esos puntajes y obtener un score. ¿Ok? Obtener un score. Y ese score me va a permitir discriminar o clasificar un individuo en uno u otro grupo. Entonces, continuamos con la herramienta. Bueno, es más o menos lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que esta herramienta que se llama Prediction Calculator, lo que permite es clasificar, digamos, un individuo en uno u otro grupo. Para ello se apoya en varias métodos. Lo primero es identificar, por ejemplo, cuáles son las variables más relevantes para una clasificación, similar a lo que hemos hecho con el analizador de impuestos. Una vez identificadas esas variables, asigna puntajes. ¿Okay? Asigna puntajes, y posiblemente un punto muy importante es definir un corte o un umbral, en este caso un threshold, para saber dónde partir la población y definir que un individuo es, por ejemplo, bueno o malo, o pertenece a un grupo o otro. ¿Okay? La idea es, con este threshold, es maximizar ganancias y disminuir pérdidas. ¿Okay? Por ejemplo, maximizar el número de individuos bien clasificados en un mes. En el ejemplo que vamos a ver, siguiendo los datos que hemos venido usando, es crear un scorecard para determinar qué tan probable es que un cliente, por ejemplo, compre una bicicleta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el target acá del threshold que uno definiría? Bueno, la idea es maximizar el número de clientes que efectivamente compraron bicicletas, que es lo que, bueno, para los que ya llevaron los cursos anteriores, los métodos descriptivos y predictivos, serían los positivos verdaderos, pero a la vez minimizando el número de clientes, de aquellos clientes que se predicen como compradores cuando en realidad no lo fueron, que serían los falsos positivos, ¿verdad? Esos dos son los dos importantes. ¿Por qué esos dos? Bueno, la idea es realmente, por ejemplo, si uno va a hacer este análisis para hacer una campaña hacia los clientes, uno quisiera pues tratar de ubicar a esos clientes que efectivamente van a comprar una bicicleta, ¿no?
porque usted va a obtener una ganancia de ellos, pero a la vez minimizar aquellos clientes que efectivamente no van a comprar una bicicleta porque eso implica un costo, ¿no?, para la campaña. Estamos tratando de tomar como target a clientes que no van a comprarlo y eso es un costo. Entonces, por eso es que se toman tanto los positivos verdaderos como los falsos positivos para maximizar y identificar el threshold. Okay, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para ejecutar este método? Como todas las demás herramientas, es realmente sencillo, no es muy complejo. Primero que nada, igual se selecciona una tabla y en este caso vamos a utilizar la opción de Prediction Calculator y posteriormente vamos a seleccionar todas las variables que nos interesen a tomar en cuenta. Recuerden no tomar variables que no aportan valor, en este caso, por ejemplo, identificadores o fechas. Y posteriormente, además de las variables que nos interesan, pues hay que definir cuál va a ser mi variable discriminante, mi variable meta. No tiene sentido que me dice que un individuo pertenece a uno u otro grupo. Recuerden que en este caso, para esta herramienta particular de Excel, el problema tiene que ser un problema binario. ¿Okay? Además de seleccionar la variable meta, hay que especificar cuál es el valor que estoy, digamos, tratando de encontrar. Por ejemplo, en este caso es que efectivamente compro bicicletas, y ejecutar el método. ¿Okay? Básicamente son como 5 pasos que vamos a verlos igual como las demás tareas desde el Excel directamente para que vean cómo se ejecuta. Realmente son como todas las demás técnicas. Vamos al Excel, regresemos al Excel y vamos a trabajar sobre los mismos datos. Y en este caso vamos a ir de nuevo al análisis de tablas y en este caso vamos a ejecutar esta opción, ¿okay? Que es el Prediction Calculator. Clic ahí y vamos a seleccionar, por ejemplo, cuál es mi variable meta, purchase by. Vamos a decirle que quiero identificar aquellos clientes que diferentes que compraron. ¿Okay? Y en la parte de columnas, bueno, voy a seleccionar todas y ya automáticamente el método excluye, por ejemplo, el ID. Pero también voy a excluir también ese índice de confianza y el otro indicador que son los que se agregaron con el método anterior, ¿verdad? Entonces le quité esa. Y lo que está acá, en el output, las opciones de output o de salida, son básicamente los reportes que quiero generar. La opción tiene dos reportes y uno es como un template o una plantilla en Excel con el objetivo de que sea, por ejemplo, una impresa. ¿Ok? Digamos, uno puede imprimirla y uno puede de esta forma aplicar el método sin tener que estar conectado al servidor. ¿Por qué? Porque ya el método, como les dije, identifica variables, sus valores y los puntajes por variables, de tal forma que uno puede sumar ya esos scores de una forma manual, obtiene el total, lo compara contra el umbral, ahí lo vamos a ver, contra el threshold, y identifica si un cliente pertenece a un otro grupo. Entonces, esa es la ventaja de esta herramienta, ¿verdad? Que genera una salida que puede ser ejecutada sin necesidad, digámoslo así, sin necesidad de estar conectado al servidor. Eso sería que dice Printer Ready, ¿okay? Esta opción es segunda. Y la que dice primero acá, que dice Production Calculator, esta es simplemente como lo mismo, ¿verdad? Como esta hoja para ser impresa, para hacer un papel, pero como una hoja en Excel donde uno puede jugar el valor de un individuo y ver cómo cambia el score total. Vamos a correr esto para que vean. Ahí está procesando los patrones y generando los reportes. Y acá son los reportes que genera. Entonces vamos a ver primero la versión para imprimir, que es el que le dice como que uno ya puede imprimirlo digamos, un hard copy, digamos, en papel. ¿Ok? Entonces este sería el scorecard para identificar si un cliente compra una bicicleta dada cierta variable. Por ejemplo, el método encontró que la variable del estado civil asigna puntajes, el género, el ingreso, la cantidad de hijos, el nivel educativo, la ocupación, el tipo de hogar, digamos, si es femenino y el número de autos.
además la distancia al trabajo, la región y la edad. O sea, todas estas variables aportan de una forma u otra a la decisión si un individuo compra o no un bicicleta. Estos son los valores de esas variables y estos son los puntajes. Entonces es muy importante entender esto, ¿verdad? Entonces acá que lo que dice, por ejemplo, que dice que yo soy soltero, y estoy, digamos, aplicando para la compra de la bicicleta, me diría que esto me da un puntaje de 64.0, que estoy casado. Una interpretación muy rápida de esto quiere decir que si yo estoy casado, están diciendo, ¿verdad?, que es poco probable, ¿verdad?, es poco probable que vaya a comprar bicicleta. Eso es lo que dice esto, ¿no? Igual es que yo definí sí o yes, ¿verdad?, como mi valor de mi variable meta. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen una práctica, si tienen esta empresa, pues simplemente ponen acá el valor del score, ¿verdad? En este caso para el estado civil, para el género, mujeres a ciertos puntos, o femenino a ciertos puntos, masculino a otros, el income, el ingreso de otros, la cantidad de hijos, etcétera, ¿no? De tal forma que ustedes al final lo suman, y acá viene un punto importante. Acá lo que dice es cuál es el threshold para este mes, ¿ok? En función de este conjunto. Entonces, si cuando ustedes suman, el valor total da 555 más, quiere decir que la probabilidad de compra una bicicleta es alta, o es mayor a que no compre. Esta es la interpretación de ese número, ¿ok? Este es el reporte para imprimir. Hay un reporte que es, digamos, el equivalente a imprimir, pero es como para que uno vea un poquito más y ya lo tenga desde Excel. Igual, esta hoja que está acá, esta hoja que es de este reporte, igual ustedes pueden copiarla a otro Excel y no necesita que esté conectado al servidor. ¿Por qué? Porque ya las reglas están definidas. ¿Y cuáles son esas reglas? Son todas esas que están en esta tabla aquí abajo, ¿verdad? Aquí están todos los valores posibles para todas las variables, cuáles son los puntajes para todos los valores, de tal forma que en esta tablita que estoy seleccionando acá, uno analiza un caso particular. Entonces acá, por ejemplo, uno dividir en un individuo, uno dice que este individuo es soltero, por ejemplo, es hombre, tiene un ingreso bajo, por ejemplo, no tiene hijos, el nivel educativo es colegio, digamos así, su ocupación es manual, el número de autos es uno, por ejemplo, puede ser. Vamos a hacer, por ejemplo, digamos, si ponemos 0,1, aquel score final es 587, de forma tal que dice que es más probable que compre una bicicleta, dada esas características, y uno puede digamos, si tiene más carros, en este caso dice que si tiene muchos carros, baja la probabilidad, dado que el score es menor. ¿Okay? Pues esta hoja es un reporte similar al que vimos en papel, lo único es que está automatizado y ustedes podrían llevarlo en su dispositivo móvil para el problema en particular y generan automáticamente los scores y toman una decisión en función de esos scores. ¿Okay? Ahora, ¿cómo definir ese numerito, verdad? ¿Cómo definir ese numerito del 555? Que está asociado usualmente a un profit, ¿okay? O un beneficio, ¿verdad? Un beneficio en función de costos e ingresos, ¿Y cómo se define eso? Que vamos a ver a otra hoja, que es la que voy a seleccionar acá, que es como un análisis un poquito de cómo es la clasificación de los individuos con este método. ¿Okay? Entonces, esta tabla que está acá es la misma tabla que está acá, que lo que dice son los puntajes por variable y por valor de la variable, es lo mismo. Y este gráfico que está acá simplemente es cómo está, este en particular es un gráfico, digamos, de beneficio en función de cuánto me cuestan los falsos positivos, es lo que estoy marcando acá, y cuánto obtengo de ganancia o de beneficio de los positivos verdaderos. Me parece que los positivos verdaderos eran los elementos que el método dijo que compraron bicicletas y efectivamente eran clientes que compraron bicicletas. Y los falsos positivos son aquellos individuos que el cliente dijo que aquí compraron bicicletas cuando en realidad no lo fue. ¿Ok? Entonces,
pasa con estos otros dos? Bueno, con estos otros dos, digamos que no tienen impacto. Esos datos negativos no tienen costo, ¿verdad? Porque si el neto dijo que no iba a comprar bicicletas, pero realmente los clientes sí lo compraron, eso no tiene un costo. El neto como tal no tiene un costo. De la misma forma, los verdaderos negativos. Solamente bajo este neto uno podía ver okay, cuánto me cuestan aquellos clientes que estoy dirigiendo por ejemplo una campaña y no me van a comprar, y cuánto me dan aquellos clientes que efectivamente estoy considerando como verdaderos y efectivamente compran mis clientes. Este gráfico simplemente es una relación de costos y de beneficios para toda la población dado el esfuerzo. ¿Okay? Entonces, en el eje Y que está acá, estoy tomando mi beneficio total, mi profit, ¿okay? Y en el eje X son los rangos de score. Entonces uno puede definir un rango un threshold específico a partir de esta curva de ingresos. Entonces, ¿cuál es lo que tomaría uno? Bueno, uno tomaría el valor en el eje X, o sea, el score, que no es el profit máximo, ¿verdad? Que me va a tener esta función. Esta función es casi muy simple, ¿verdad? El máximo, por ejemplo, se tiene acá, que sería el 555, ¿ven? Sería el 555. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el costo es muy bajo? Digamos, no sé, si el costo es 5. Si el costo es 5, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo, en el ejemplo que estoy poniendo una campaña, dirigir la campaña a más clientes, y no importa que esos clientes no me vayan a comprar, y yo diga que sí me vayan a comprar, porque el costo de dirigir esa campaña es más bajo. ¿Eh? Entonces yo puedo hacer un score más bajo, es decir, que voy a tomar como objetivo más clientes, porque el costo es bajo. ¿Okay? ¿Y qué pasa al contrario si el costo fuera muy alto? ¿Verdad? Si el costo fuera muy alto, el score va a ser más alto, evidentemente, ¿verdad? Dice que yo tengo que ser más fino a la hora de definir cuáles son los clientes que quiero tomar como target. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta que uno podría jugar en función pues, de los parámetros reales que tenga la organización, tanto costos y beneficios, por ejemplo, y que así el precio del umbral. ¿De acuerdo? Pues en función de este numerito, por ejemplo, si yo lo dejara así, el precio le sería 563, pues automáticamente estas cosas que están por acá cambian, ¿verdad? Es automático. Entonces uno podría tomar una decisión en función de otro umbral. ¿Okay? Esta es la herramienta que yo le doy útil para definición de, por ejemplo, de puertas. Y eso se puede aplicar pues, para diversas cosas, para hacer campañas o para dar o poder, por ejemplo, crédito. Entonces, la funcionalidad o la utilidad es diversa dependiendo del problema y del tipo de organización en la que esté. Esa sería la otra tarea de análisis de tabla. Está pendiente, no sé si alguien tiene alguna duda sobre eso. Al final, este método está usando por debajo una dirección lineal para encontrar esos puntajes. ¿Ok? Realmente, como vamos a ver la otra semana, los algoritmos que tiene implementados el SQL Server son un mix al final. De series de tiempo, por ejemplo, una asunto que decía Eric, es un mix de métodos, mayormente autorregresivos, pero son un mix de métodos igual para hacer decision trees y clustering son mix de métodos. Entonces, no estamos utilizando un algoritmo en particular, sino utilizan varios dependiendo de varios parámetros que uno define. Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos los métodos como tal. Ok, pues vamos a continuar con la otra tarea de análisis, la última que vamos a ver desde Excel. Ok, voy a minimizar esto. En la presentación está un poquito, ¿verdad? Detallado cada uno de los reportes, la curva de esta profit. Ok, la última herramienta de análisis de tablas que vamos a ver corresponde a lo que yo llamé venta cruzada. En Excel, el nombre que tiene la opción se llama así Shopping Basket Analysis. En la literatura usualmente está como Shopping o como Market Basket Analysis. Pero a fin de cuentas, lo que tratan de encontrar estos métodos son relaciones entre elementos. Elementos que están agrupados, llamémoslo así, en una transacción.
a fin de cuentas, pues que sean agrupados de alguna forma. Entonces, y esto es particularmente útil cuando uno quiere hacer, por ejemplo, ventas cruzadas. Venta cruzada me refiero desde el punto de vista, por ejemplo, de que un almacén poder venderle a un cliente otro producto en función de lo que está comprando. O desde el punto de vista de crédito, por ejemplo, de una institución financiera, no sé, venderle una tarjeta de crédito a un cliente que está creando una hipoteca con nosotros, o un préstamo personal. Pues básicamente es ver cómo identificar esas relaciones de los productos que puedo ofrecerle para que hacer. En función, pues, obviamente, de las relaciones que yo haya obtenido, haya minado de mis datos. Entonces, eso es lo que trata un poquito de este método consultante. Uno que trata la herramienta primero es encontrar, como les mencioné, elementos que se relacionen, y una vez encontrados esos elementos que se relacionen, pues dar sugerencias sobre esas relaciones, ¿verdad? A fin de cuentas no nos interesa relaciones obvias, sino aquellas relaciones, por ejemplo, que no son tan obvias. No sé, por ejemplo, una relación obvia es que un cliente va conectado y siempre usa comprar leche y cereales, por ejemplo. Pero tal vez uno no encuentre, uno visualiza una forma muy simple, con otras relaciones, por ejemplo, de que si compra leche es factible que compre otro bien. Entonces esa es la idea del método, ¿okay? Poder dar sugerencias sobre posibles relaciones con los elementos que están en nuestro set de datos. ¿Okay? Y como una restricción para el método es que, como vamos a hablar en la hoja de datos, vamos a ver para el ejemplo, es que los elementos tienen que estar ordenados por el número de transacciones. Un número de transacciones es ese elemento que une, ese elemento sí que une, valga la redundancia, a otros elementos. Y el precio de los elementos debe ser constante. Este precio, en el caso que uno quiera hacer análisis de precios, ahorita vamos a ver. Y una forma particular, un detalle, perdón, este método está apoyado por el reloj de decisión para generar el análisis. Entonces vamos a ver los pasos. Vamos a ver los pasos y vamos a ver ya el ejemplo directamente desde los precios. Pues es muy sencillo, van a ver, una simple aún. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la hoja de datos. En este caso vamos a utilizar otra hoja, no la que hemos usando, sino otra hoja, pero no porque los datos tienen que estar organizados de una forma particular, que eso vamos a ver. Una vez seleccionada la tabla, escogemos la opción, en este caso este es el Shopping Basket Analysis, vemos cuáles son las variables que me identifican la transacción, o sea, que me agrupan elementos. Definimos cuál es la variable que me identifica esos elementos, o sea, que identifica qué es un elemento, ¿okay? Y cuál es la variable que tiene el precio o margen o costo. Eso es adicional si uno quiere hacer un análisis de temas como el profit, beneficio, pero esa parte es opcional. Igualmente lo que se encuentra en esto son relaciones, y el precio es algo muy determinístico en función de cuál sería mi profit en función de las relaciones, pero realmente no tiene un time behind, no tiene nada, digamos, de ciencia detrás del método como tal, la parte de precios y todo. ¿Sí? Y ejecutamos los reportes. Entonces vamos al Excel vamos a comenzar el paso. Van a ver que es muy sencillo, pero también es muy útil, ¿no? Eso es muy útil para lugares, por ejemplo, de financieros, de manufactura, almacenes, en general, pues para toda la industria, ¿no? Es interesante ver qué relaciones hay entre los productos que yo ofrezco, que aporta el producto, para ver qué le puedo, por ejemplo, vender a un cliente. O, por ejemplo, para poner los productos cercanos, por ejemplo, a un supermercado, o hacer campañas utilizando los productos, etcétera. O sea, las posibles aplicaciones del método pues, son muy directas, ¿no? Entonces vamos a ver el método, la hoja de datos, esta que está acá. Voy a explicar un poquito a todo lo que me refiero yo como un elemento que agrupe o identifique elementos y los elementos. Entonces voy a explicar un poquito esta hoja. Esta hoja tiene un número de orden, una categoría, producto y un precio. ¿Okay? Entonces, bueno, este precio corresponde a un producto. Este producto está agrupado en categorías, que es como una familia, ¿no?, de productos con etiquetas. Y este es un número de orden, que lo pueden ver como, por ejemplo, un número de factura o un número
con un número de factura, por ejemplo, cuando están vendiendo algo en el supermercado, no bien con un número de inventario cuando están recibiendo varios elementos. La cosa es que este número, por ejemplo, que está acá, este número de orden, agrupa estos dos elementos. Quiere decir que, por ejemplo, que estos dos elementos, por ejemplo, esta llanta y este kit para arreglar las llantas, o los neumáticos, se vendieron juntos. Eso es lo que dice este número de orden. Y acá está el precio de cada uno de sus elementos. Entonces, las hojas son datos para este tipo de análisis, pues tienen que tener esta forma, evidentemente. Tienen que tener alguna llave que agrupe elementos. Y como les dije, este precio es opcional. Realmente lo que le interesa al método es encontrar relaciones entre estos elementos o estos, ¿verdad? Estos o estos, si uno quiera. Y este precio simplemente es para, como vamos a ver, mostrar profit o beneficio total en el caso que uno pueda seleccionar diversos elementos, pero es realmente determinístico esa animación de esos estadísticos de esos resultados de precios o costo o margen. Bueno, que tenga hasta precios, pero yo puedo poner costo o un margen financiero, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo directamente en el Excel. Antes de ver los resultados, pues seleccionamos la hoja de datos y vamos a la opción de, en este caso se llama así, Shopping Basket Analysis, pero bueno, no es más que Shopping, el nombre es un poco muy particular. Y aquí están las tres opciones que especifiqué en los pasos. ¿Okay? Entonces, lo primero es definir el elemento que me agrupa elementos de la redundancia, o sea, de información. En este caso va a ser el número de orden. Este ítem que está acá, lo que dice es el elemento o los elementos, perdón, la columna que tiene los elementos que quiero agrupar o quiero relacionar o asociar. En este caso voy a relacionar los productos, no las categorías. El producto ya es un nivel más granular, más bajo que la categoría. Y además el precio está a nivel de producto, no está a nivel de categoría. Entonces, si quiero definir, quiero visualizar los resultados utilizando precios, en este caso profit, hay que especificar en este caso el precio del producto. Esto es opcional, ¿verdad? Y en esta opción de item value. ¿Okay? Y voy a darle por el método, ¿verdad? Voy a darle por el método. Ahí está el método dando los patrones y va a generar un castillo de reportes. Son muy simples. Este que está acá, este primero, ya ven que tiene ahí dos ojos. Vamos a ver la primera. Este simplemente es un análisis descriptivo, un análisis descriptivo de mis datos, y lo que me dicen es la cantidad de ventas, en este caso esa hoja de ventas, pero bueno, este nombre dice 6, pero realmente son elementos comunes, en este caso ventas, para este tipo para esta agrupación de elementos, que están separados por comas. Los elementos en esta columna están separados por comas. Entonces, y esto es simplemente la cantidad de productos o elementos de este basket, ¿okay? De esta canasta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si existe 3, tienen que sacar 1, 2, 3, separados por comas. Eso es simplemente la cantidad de elementos en este basket, y esta es la cantidad de ventas en el histórico de esta combinación de elementos. Por eso esto es simplemente descriptivo. Acá no hay ninguna sugerencia de posibles nuevos ventas. Entonces, acá lo que dice. Acá lo que dice es que, no sé, tomamos esto. Este conjunto o este grupo, esta combinación de productos, una botella de agua y el monto en 200, supongo que es una bicicleta, no sé cuál será el producto, está vendido 344 veces. El valor como tal, total de esas 344 veces, el total es el número que está acá. Entonces, 800,000 unidades monetarias, $, lo que sea. Okay. Y este simplemente es el promedio
por venta. ¿Sí? Este es dividido en una secuencia, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Este es el total en función de los precios que estaban en esta columna, pues simplemente multiplicar, ¿no? Por eso les dije que la parte de precios o costos es multiplicar los precios de estos productos por la cantidad de ventas. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de ventas de esos 344 ventas para esos productos. Entonces, simplemente es un reporte meramente descriptivo, ¿verdad? Que es útil para saber pues, cuáles son los productos que se venden más, evidentemente. Esto es como que se venden mucho, ¿verdad? Hay 468 ventas de estos productos, combinación de productos, ¿verdad? Y hay unos productos que casi no, en combinación que casi no se venden, ¿no? Estos se venden. Y hay otros que aunque no se vendan mucho, ¿verdad? Aquí creo que no hay. Es muy de nuevo. Vamos a entender el número por venta. O por ejemplo, estos, aunque se vendan mucho, ¿verdad? Bien, no me dejan mucho profit, mucha ganancia en este caso, ¿verdad? Porque son valores muy pequeños. En este caso están vendiendo simplemente una botella de agua, ¿verdad? Y el recipiente para poner el cake, para poner la botella en la receta, ¿no? Entonces aunque se vendan muchos, generan poca ganancia. ¿Ok? Y tal vez algunos que no se vendan mucho, entonces tenemos algunos, por ejemplo, es una ganancia mucho mayor que esto. Pero es como dije, es meramente descriptivo. Y este último reporte que está acá, este es más interesante. Este es más interesante porque esto sí me da sugerencias o recomendaciones, en este caso. Y acá lo que dice es que un elemento, ¿verdad? Se podría, digamos, asociar con esto. Y utilizando esta asociación de elementos, ¿verdad? Uno puede tener ciertas ganancias, ¿verdad? Estos son las mismas variables o columnas que vimos anteriormente, que es el valor total de las ventas, en este caso ventas conjuntas, y eso es un promedio. Entonces acá esto es importante, es más útil, porque podría decir que dos productos pueden estar juntos en una venta. Entonces uno podría tomar decisiones de publicidad, de posicionamiento de productos en góndolas, en un supermercado, etc. Entonces, por ejemplo, en sitios web, como no sé qué se llama, actualmente cuando uno selecciona un libro, le manda sugerencias, ¿verdad? Otros libros, o inclusive otros productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de eso? Pues hay en general reglas de selección, y lo que me hacen es crear canastas de productos que se venden en productos similares, generar sugerencias. La idea es, obviamente, es que los clientes compren algunas de las sugerencias que yo estoy indicando. Entonces, ese es el análisis de venta cruzada o Token Basket Análisis o Market Basket Análisis que está disponible desde las herramientas de análisis de tablas de Excel. ¿Sí? Esta es la otra herramienta que quería enseñar, ¿verdad? Que teníamos pendiente por ahí, y con eso completamos las principales herramientas de análisis de tablas que se habilitan una vez que uno instala el add-in para Excel, para herramientas, utilizando herramientas de esos soluciones. Pues recuerden que la limitante de estos métodos, estas herramientas, en este caso de análisis de tablas, es que ustedes tienen que estar conectados a un servidor de análisis de servicios para poder correr los métodos, dado que los modelos de predicción se construyen y se crean en el servidor de análisis de servicios. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda con esos métodos. La tarea 2, esta cantidad de la otra semana, consta de dos grandes partes. Creo que son 3. La tarea 2. La primera, básicamente, es similar a lo que ya hicieron en la pregunta 1, pero utilizando estas herramientas que vimos. Y también utilizando los datos que ustedes trataron de encontrar y de procesar o en la tarea 1. Y la segunda parte ya es utilizando BMX, que lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si no tienen dudas,
Por esta parte de análisis de tablas, pues eso sería todo por este tema. Evidentemente pueden subir sus dudas o comentarios al foro, y continuaríamos con una parte de la clase. Este libro, no sé si la vez anterior lo contiene detalles de estas herramientas que hemos venido viendo y los métodos de análisis, los algoritmos de ingeniería de datos que vamos a ver a continuación. Este libro de repente lo pueden tener. Okay. Pues vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy. Ya me quedo nuevo, por favor, ahí me interrumpen. Y la segunda parte es una introducción a DMX, que básicamente nos va a permitir crear modelos de predicción directamente desde la consola, o en este caso, porque los puede ser humanos, que vamos a ver, y pues algunos están, la mayoría creo que están familiarizados con el orientado que lo vimos en el curso interior de la. ¿Okay? Entonces vamos a ver DMX, porque vamos a introducir conceptos que van a ser necesarios y útiles para poder modelar los métodos de ingeniería de datos directamente desde el Visual Studio y explorarlos un poquito más a profundidad, y que sea un poquito más flexible en cuanto a la parametrización de lo que está disponible directamente desde los elementos de análisis de tabla que vemos en Excel. Entonces, nos va a permitir más flexibilidad. Pero recuerden que esas herramientas que vimos en Excel, la ventaja, como mencioné en las horas anteriores, es que no necesitan gran conocimiento, ¿verdad?, de los algoritmos, de los métodos de ingeniería de datos que están por debajo. Digamos que es muy transparente para el usuario, pero que tienen ciertas habilidades en cuanto a parametrización, no son tan flexibles, ¿verdad? Okay, entonces la idea es pues darles herramientas a ustedes un poquito más flexibles. Pues, ¿cuáles son los objetivos de esta parte, una parte de la clase? Primero es introducir algunos conceptos relacionados a DMX, o sea, que es DMX, y entender toda la conformación de los modelos individuales, ¿okay? Para lo cual es muy útil DMX. Con respecto a la estructura me refiero a definir los modelos, entrenarlos y explorarlos, ¿okay? Ver el contenido de sus modelos. Okay. Entonces, esto es, por ejemplo, un resultado final de lo que vamos a estar viendo hoy un poquito y ya en detalle la otra clase. ¿Okay? Es un poquito ya más visual. Ok, esto es lo que es DMX. DMX es un lenguaje, es un poquito similar, bastante similar a Tcl, o simplemente a Tcl de Microsoft. DMX significa Data Mining Extension. El nombre, bueno, la historia del nombre es un poquito larga, pero la idea es que con este lenguaje uno puede trabajar con modelos de ingeniería de datos como se puede hacer. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer con este lenguaje? Bueno, vamos a crear estructuras de ingeniería de datos, vamos a crear los modelos y vamos ya a explorar los modelos, a entrenar y a explicar los modelos y generar predicción. Entonces, si uno de una forma un poquito más estructurada de MX, uno puede decir que hay tres grandes partes. Primero, digamos, los comandos, la sintaxis que nos permite definir estructuras y modelos de ingeniería de datos, que son un poco muy distintos. Administrar esas estructuras, por ejemplo, entrenarlas, cambiar los parámetros, y al final consultar esos modelos, consultar cómo están de una forma, digamos, descriptiva y también de una forma predictiva, generando predicción. Entonces, antes de ir por todos esos tres grandes bloques, hay que entender algunos conceptos. Lo primero es que es un atributo. ¿Sí? Un atributo básicamente es un elemento individual o único de información. Por ejemplo, es lo que comúnmente se llama una variable o una columna, que uno está acostumbrado al concepto como tal.
por ejemplo, una variable que sea edad o una forma que usa el estado civil, ¿okay? Es un atributo. Ahora, los valores de estos atributos, por ejemplo, el valor soltero o casado del estado civil, es lo que vamos a llevar un estado de atributos, pues según los valores de ese atributo. Y otro punto muy importante son los casos. Los casos es el objeto de estudio del análisis o de mi problema. Por ejemplo, usualmente el caso es una línea o un registro en tabla de datos. Por ejemplo, puede ser un cliente, estoy analizando un cliente que tiene diversos productos, estoy analizando productos, que tiene diversos productos, estoy identificando o analizando llamadas telefónicas, por ejemplo, con estos productos. Esto es un caso, es un objeto de estudio del análisis. Otro punto, y un punto más técnico, con llave, que es una llave, realmente es un identificador, usualmente no tiene ningún valor, digamos, por ejemplo, es un primary key o una llave primaria en una tabla, o el nombre de una entidad en una tabla ni nada. Ahorita vamos a presentar un no, es un concepto importante, que no vamos a aprender mucho en el curso, porque tenemos que ser un poquito más avanzado, pero es importante que cuando se conozcan que es un tabla ni nada. Y finalmente, que es un input y output. Básicamente, es un tipo de atributos. Un input es una entrada, en español, ¿verdad? Y un output es una salida. Y lo que es importante con esos dos elementos es que hay que definir en una estructura, o más bien un modelo de datos, cuáles son atributos que son de input, ¿verdad? Cuáles son los que nos va a permitir aprender, con cuáles se modelo entrena, y cuáles son los atributos de output, cuáles son mis salidas, qué es lo que quiero, digamos, procesar o clasificar. ¿Okay? Entonces, si tomamos, por ejemplo, los mismos datos que hemos venido utilizando para las herramientas de análisis de Excel, eran aquellos indicadores de comprar dispuestos o no, ¿verdad? Entonces uno puede identificar primero la llave es el ID, ¿verdad? El individuo. Ese es un consecutivo que no dice nada, ¿verdad? Es un número ahí, ¿verdad? Todos ellos, absolutamente todos son atributos. ¿Okay? Uno puede tener cierta definición de ID, podemos que absolutamente son atributos. ¿Okay? Algunos de ellos van a ser input, ¿verdad? Como el estado civil, el income, ¿verdad? La ocupación. Otros pueden ser output, y o output, ¿verdad? Pueden guardar los papeles, por ejemplo, el indicador si compré una bicicleta. Los casos pues van a ser cada individuo, ¿verdad? Estoy siendo individuos. Entonces, por ejemplo, esto que está acá en el estado rojo es un individuo, en este caso es un individuo, el 1417, que es casado, es masculino, con un 80,000 ingresos, etc. Y los estados son simplemente valores de los atributos. Por ejemplo, los estados del atributo de region o región, en ese ejemplo simplemente eran Europa y Pacífico. Entonces, esos son los estados, o sea, los valores de mis atributos. Entonces, son los primeros conceptos que hay que entender: atributos, casos, output, input, estados. Ahora, ya un poquito más interesante. ¿Qué es una estructura de minería? Un mining structure. Básicamente, una estructura de minería lo que permite es digamos, es como un contenedor de todos los atributos, que están disponibles para ser usados en el modelo de minería. Entonces, la estructura es una definición de atributos. Entonces, básicamente, uno puede ver como un listado de las columnas que van a estar disponibles para el modelo y los tipos de datos. Esta parte es importante, ¿no? Los tipos de datos de esos atributos, que son de esas columnas, y cómo van a ser procesadas cada una de esas variables o atributos. En este caso sean continuos o dispersos. Esto es importante porque algunos métodos de minería trabajan con variables continuos y o dispersos, ¿verdad? Esa es la parte de una estructura de minería. Es como un cascarón. Ahorita vamos a ver ya ejemplos y vamos a verlo ya en un estudio. Esta es la definición. Otra parte es el modelo de minería. El modelo de minería, ¿verdad? A diferencia de la estructura de minería, que es como un contenedor, es un destructor, el modelo de minería es el objeto o el proceso que transforma esas filas de datos, digamos, un poco más abstractos ya en casos, y realiza los procesos de aprendizaje en función
de, uno, los atributos seleccionados para ese modelo, y dos, el algoritmo de medida que yo estoy especificando para ese modelo de datos. Entonces, un modelo de datos es específico para un algoritmo, ¿okay? Un algoritmo de minería de datos, mientras que una estructura es un contenedor que puede ser utilizada por diversos modelos, y ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Esa parte es importante entender. Y los parámetros, ¿verdad? Los parámetros específicos del algoritmo pues van a estar asociados al modelo y no a la estructura. La estructura general, pero el modelo ya está claro en un algoritmo. ¿Okay? Bueno, otro punto importante es el contenido del modelo. Entonces, voy a estar continuando el ejemplo. Prácticamente el contenido del modelo ya es el resultado del método de minería de datos, ¿verdad? Entonces ya tienen los patrones que se han encontrado en los datos, cuáles son las variables más importantes, que estiman más, por ejemplo, y ya contienen, por ejemplo, los predictores, etc. En general son los patrones que tienen los datos. Vamos a dar un ejemplo de una estructura de minería. Esta es DMX, esta es la sintaxis en código de cómo se crea una estructura de datos, y esta es la sintaxis, ¿verdad? Ahí create, mining structure, y el nombre de la estructura, ¿verdad? Esto con palabras reservadas, create mining structure con palabras reservadas, y dice que tipo igual, ese es el nombre que uno dice, ¿sí? Esos paréntesis cuadrados son opcionales. En este SQL, por ejemplo, cuando usted crea tablas y columnas, y esas columnas, por ejemplo, tienen espacios en blanco, pues usted va a poner nombre de persona, y en vez de poner nombre de persona pegado, pues lo ponen con espacios, hay ciertas reglas de nombres, y entonces hay que poner esos paréntesis cuadrados. De lo contrario, hay que poner, por ejemplo, un guión bajo, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Pues no tienen que poner los paréntesis cuadrados, simplemente es para simplificar. Y eso que está acá son etiquetas que uno puede definir, ¿verdad? No son palabras cerradas, entonces están en paréntesis redondos, y lo que viene acá es el detalle de mis, en este caso todavía variables, pero no son atributos todavía porque no son asociados con nueve, digamos primero variables, con este nombre de variable, esto que está acá, customer ID, name, age, etc. Esto que está acá es el tipo de datos. Ahora vamos a ver los tipos de datos. Aquí hay un indicador de llave que es importante, y esta parte es muy importante, si es discreta o continua. ¿Okay? Esta parte es importante porque los métodos funcionan con variables continuas o indiscretas. ¿Okay? Y todo esto que encierra esta estructura de minería de datos es un caso, ¿verdad? Todo esto pertenece a un caso. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos posibles a utilizar en las estructuras de minería de datos y los tipos de contenido? Bueno, acá están los tipos de datos, no son muchos, pero son los, pues, no son muchos, pero son los que son necesarios. Entonces, acá están para números, long vowels, para textos, text, date, valor de verdad, sí o no, igual, muy bien, y table para tablas anidadas. ¿Ok? Y el tipo de contenido están acá, que son llaves, discretas, continuas, discretizadas, una llave de tiempo y una llave de secuencia. Estos dos están al final únicamente para métodos específicos para empezar de tiempo y el tipo de clustering. Lo más importante son estos casos, estos tres. Discreto, continuo y discretizado. Discretizado. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es este discretizado? Este discretizado lo que tiene es la funcionalidad para poder convertir una variable continua en discreta. ¿Cómo? Creando rangos o boxes. En este caso, de una forma determinada de igual tamaño. Creando 5 boxes de igual tamaño. Estos parámetros, claro. Uno puede poner, pues, definir estos boxes, pero lo que hacen es crear una variable continua en discreta de distintas formas, de una forma, digamos, de una longitud igual, es decir, que cada rango tiene la misma cantidad de elementos. Uno puede utilizar algún algoritmo heurístico, el grupo pi, variable continua en clusters, en grupos, o la opción que es default o automática o predeterminada, que es que utilice ambos métodos. De no ser posible usar uno, utilizar otro. Esto es importante, porque algunos métodos de minería no funcionan con variables continuas, pero uno podría convertirlas en discretas, ¿okay? Por medio de esta forma automática, o bien, obviamente, ustedes pueden hacerlo manualmente, ¿verdad? Ustedes pueden definir, por ejemplo, no sé, la edad, pueden definir rangos de edad, o el income, o el ingreso, pueden definir rangos específicos de income,
en función de sus necesidades del negocio. ¿Okay? Entonces, esto es para definir la estructura, ¿verdad? Recuerden que esto es para definir la estructura. Entonces, acá está un ejemplo, simplemente la edad estaba como continua, acá lo estoy discretizando en 3 bloques de tamaños iguales. ¿Okay? Voy a hacer un paréntesis acá con tabla sanidad, que no voy a ver en detalle en el curso de tabla sanidad, pero básicamente lo que permite las sanidades es dar un poquito más de detalle para el caso. ¿Sí? Para el caso, o sea, le damos más información en el caso. Vamos a usar un ejemplo como tal. Este es un ejemplo de una tabla animada. O sea, acá está el caso usual, ¿verdad? Aquí está el caso usual, que por ejemplo es un individuo, un cliente, que tiene edad, género, ¿okay? Tipo de cargo, y asocia, en este caso, vamos a usar una vez otra, pero estamos en esta, asocia ciertas ventas de productos, que pueden estar en venta, aquí on sale, la cantidad y el producto, a este cliente. Entonces imagínense esto como desde un punto de vista de un modelo de relación, donde usted tiene una tabla de clientes, y para cada uno de esos clientes tienen múltiples compras. ¿Okay? Eso es lo que trata de modelar las tablas de unidades. Usted tiene una tabla de clientes, ¿verdad? Tiene una tabla de clientes, es una tablita de clientes, ¿verdad? Tiene una relación de 1 a mucho, voy a ponerlo así, ¿verdad? Con muchas compras. Esta es la compra de 1, esta es la compra de 2, etc. ¿Ok? Pues las tablas de unidades permiten esto, ¿verdad? Porque acá hay un cliente único, un cliente 1, que tiene asociadas múltiples compras 1, compras 2. Entonces, esto es lo que se dice como las tablas de unidades. En la práctica son muy usuales, ¿verdad? En la práctica esto se utiliza mucho. Para lo que nos atañe, digamos, en el curso, vamos a ver los conceptos generales del nivel de minería, de estudio de minería, y pues no vamos a entrar en este detalle. ¿Okay? Ok. Adicionalmente, la parte de estructuras de minería y modelos de minería, uno puede definir, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, ¿no? En el caso de las tablas sanidades, ¿cuál es la diferencia de utilizar esta estructura a utilizar una entidad de relación, por ejemplo? Ok. Realmente, vamos a vernos a la tabla. Porque cuando uno está creando la estructura de minería de datos, ¿verdad? Uno está realmente en un modelo totalmente aparte de un modelo de entidad de relación. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, los datos, a ver si se le pone el comentario, si usted tiene los datos, digamos, estructurados, organizados, bajo el típico modelo de relación como una clientes que tienen múltiples compras, usted tiene que hacer la lógica, ¿verdad? Que uno lo puede hacer en el Data View, pero bueno, uno tiene que hacer la lógica para pasar de un modelo de relación a ese tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que usted tiene que pasarlo a ese tipo de estructura. No es que usted puede apoyarse sobre las tablas que ya están creadas en modelo de relación y aprovechar ya esa estructura para definir la estructura. No se tiene que más bien traer todos los datos y adecuarlos a ese tipo de estructura. Realmente cuando está creando usted cuando está, digamos, poblando la estructura de minería de datos, como lo vamos a ver, esa parte es muy transparente, ¿verdad? Porque es básicamente es una consulta, no va a llenar esa estructura de datos a partir del modelo de relación que tiene cierta estructura como tal. Pero la minería de datos, la estructura de minería de datos, tiene que, por fuerza, seguir esa estructura. Entonces, no sé si te respondo, pero básicamente la estructura de minería de datos tiene que tener esta forma, ¿verdad? Tiene que tener esta forma, y hay que hacer un proceso aparte para poder cargar esta estructura a partir de los datos de la forma que se hay que estar estructurado, ya sea un modelo de relación o un forma estructurada, etc. Entonces, digamos que es independiente de la forma que uno define la estructura de datos a cómo está organizado los datos, la forma, digamos, en ese modelo de relación, y hay que hacer toda la lógica para pasar la estructura. No sé si claro, si te entendí la pregunta, si te respondí. Sí, el asunto ahí, bueno, habría que verlo ya
aplicándolo a los datos, ¿verdad? Porque es muy común que uno haga un query, por ejemplo, y que en el query haga un subquery o un query anidado, que supongo que viene siendo algo muy similar a la estructura correcta de las tablas anidadas. Ahora vamos a hacer ejemplo. Bueno, vamos a ver el ejemplo, no para tablas anidadas, de cómo se llena una estructura binaria de datos. Y al fin de cuentas, vas a ver que es simplemente un incremento, ¿verdad? Es un incremento hacia esta estructura. Entonces, no hay mucha ciencia tampoco, digamos, tampoco es muy complejo cómo se llenan estas tablas, con estas estructuras, no es que tengan tablas anidadas, pero básicamente es un select, ¿verdad? Un SQL particular para poder llenar la estructura binaria. Tampoco es nada complejo. Gracias, por. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el ejemplo, no son tablas anidadas, pero vamos a ver el ejemplo de cómo llenar la minería y tal vez que un poquito más claro. Retomando, adicionalmente a la definición de atributos, los tipos de los datos en la estructura, por ejemplo, y el tipo de contenido de los datos, uno puede definir una estructura un parámetro que define, por ejemplo, cuánto voy a tomar de mi conjunto de datos para test o para training, para entrenamiento o para prueba de mi modelo de datos. Entonces uno puede definir directamente en la estructura con un parámetro cuánto tomar de todos los datos para aprendizaje o para prueba, tal como lo hacía en los anteriores en los anteriores métodos con R, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Este parámetro uno lo puede poner tanto con porcentaje como por número de casos, ¿verdad? Y la forma en que hace el método es básicamente aleatoria, ¿verdad? Es aleatoria. Uno podría cambiar un poquito la forma de definir que hacen unos aleatorios para tener un resultado u otro, pero obviamente de forma aleatoria. Y acá está un ejemplo de que he mencionado. Es que una estructura, vean que es la estructura, ¿verdad? No es el modelo, es la estructura. Y lo que digo es, con esta instrucción, tienen que escribirlo así, ¿verdad? No hay otra. Con esta instrucción, dicen que van a dejar de todos los datos el 30% o 10.000 casos, lo que sea menor, para entrenamiento, ¿no? Para entrenamiento, en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso es con respecto a la estructura de datos. Con respecto al modelo de datos, es muy sencillo. Realmente, una vez definida la estructura, crear el modelo, es muy fácil. Ya la parte de parámetros es un poquito más distinta, pero crear el modelo es muy sencillo. Simplemente lo que hace uno es anexar, como un ejemplo que está acá, anexar o agregar un modelo, ¿verdad? Un modelo a cierta estructura de datos, ¿verdad? Que es lo que estoy acá empezando un círculo, usando ciertos algoritmos de minería de datos. ¿Ok? Pues vean, estoy agregando un modelo, yo le pongo un nombre, en este caso tipo cluster, a la estructura de datos, usando un algoritmo específico. ¿Ok? Un algoritmo específico. Así es como se crean modelos a una estructura. Uno puede agregar tantos modelos como quieran. En este ejemplo que está acá, no especifiqué los atributos del modelo, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a utilizar todos los atributos que definí, o voy a usar como atributos todas las variables que definí en la estructura. Esto no es recomendado, obviamente, ¿verdad? Porque tampoco especifiqué cuál es el input, cuál es el output, que quiero predecir, pero bueno, se puede hacer. ¿Ok? Entonces, como lo mencionaba, ¿verdad? Es de una importancia cuando uno agrega el modelo, definir qué es un input, qué es un output, o qué quiero predecir, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, acá está un caso donde ya, igual, aquí ya estoy dando más información a mi modelo de datos. Estoy agregando un modelo de datos, en este caso para utilizar decision tree, y acá estoy diciendo, si no pongo nada, escribo que son inputs, y aquí estoy diciendo que voy a generar, voy a generar el género, como voy a predecir el género en este modelo. ¿Okay? Aquí, por cierto, como nota, no sé, cuando copié, aquí van unos bajos, pero no sé por qué cuando copié no se copiaron. Pero bueno, cuando veamos los métodos van a ver que hay unos bajos. Estos son nombres específicos
y ya están definidos en ese cualquier. Entonces acá ustedes ponen el nombre del algoritmo, acá donde estoy marcándolo, hay que poner el nombre del algoritmo, que ya son un número finito de algoritmos. ¿Okay? Acá no estoy recalcando lo que mencioné anteriormente, los tipos de datos. No todos los métodos funcionan con todos los tipos de datos. Por ejemplo, valles y reglas de datos no funcionan con continuos. Vamos a ver un detalle, pero entonces hay que tener esa propiedad. ¿Sí? Uno puede hacer más cosas con un modelo. Uno puede definir, por ejemplo, filtros de distintos tipos. ¿Sí? Esos filtros, ¿qué hacen esos filtros? Pues simplemente lo que hacen es hacer un subconjunto de los datos que están en mi estructura para crear mi modelo. Entonces, por ejemplo, en este que estoy acá, en este primero, voy a utilizar para este modelo de datos que utilizan, por ejemplo, este modelo de datos, modelo de datos que utiliza Decision Tree, puedo utilizar únicamente aquellos individuos que tengan edad mayor de 30, ¿verdad? O este otro que está acá, va únicamente a seleccionar mis individuos, va a seleccionar únicamente aquellos individuos que hayan comprado café, que haya sido café que está en oferta, digamos, ¿verdad? Entonces uno puede hacer más cosas cuando uno define un modelo, uno puede hacer filtros, pueden poner ciertos parámetros. Esa era la parte de definición. Ya vimos definición de estructuras de datos y minería de datos y definición de modelos de datos. Y lo que sigue es ya poblar una estructura de minería de datos, entrenar el modelo y ver los resultados. Pues para poblar una estructura de minería de datos en fin. Acá simplemente es como un SQL. Acá esta vez respondemos un poquito a la pregunta de él. Aquí la forma en que uno llena una estructura de minería de datos. En este caso, estoy insertando en una estructura específica todos estos variables, el ID del cliente, el nombre de género, y estoy tomando todos los datos, en este caso desde una tabla que se llama People. ¿Dónde decide esa tabla? Bueno, acá es un poco más técnico, decide, en este caso, en una base de datos relacional de un SQL Server, y aquí la sintaxis es un particular, dado que esto que estoy escribiendo acá, esto es DNX, esto es una D, créanme, es una M, es una X, esto es DNX, esto no es SQL. Este DNX se ejecuta en el servidor de análisis service. ¿Okay? Estos datos que están acá en el Open Query, eso está en un modelo, un SQL Server, una base de datos relacional, de forma tal que la forma que uno puede, digamos, ver o leer datos desde el análisis services al SQL Server es particular. En este caso estoy utilizando un concepto que se llama Open Query, y eso que está acá es el nombre de la fuente de datos que me permite acceder a SQL Server desde el análisis services. Vamos a verlo en un ejercicio porque esta parte me nivel de datos. Vamos a verlo directamente en un estudio para que quede claro. Una vez que la estructura de datos tiene todos los datos, ya uno puede hacer consultas por esa estructura de datos y ver, por ejemplo, los datos que tiene, ¿verdad? Vamos a ver ya en detalle con un ejemplo. Y una vez que uno define, uno tiene llena la estructura de datos, pues hay que entrenar los modelos. Y para entrenar los modelos es súper sencillo. Una vez definido el modelo de datos, simplemente con esta instrucción que está acá, con un set input, y acá está el nombre del modelo de datos, con solamente hacer eso, ¿verdad? Ustedes entrenan el modelo. Ahora, nos vamos a ver el detalle de cómo parametrizar el modelo. Pero digamos que con los parámetros default o predeterminando el modelo, con únicamente hacer esto, ya ustedes entrenan el modelo. ¿Okay? Esto que estoy marcando acá es importante porque nos va a permitir poder ver en detalle los individuos o los elementos. Por ejemplo, en un clustering, los elementos que pertenecen a un puesto. No por en esto no vamos a poder ver en detalle, simplemente un instante. ¿Ok? Entonces, igual que uno puede consultar la estructura de datos, uno puede consultar el modelo de datos. ¿Ok? La respuesta es muy similar, ¿verdad? Es como un SQL,
Y en este caso, en vez de seleccionar la estructura de datos, uno selecciona el modelo de datos. ¿Okay? También uno puede ver un poquito más visual desde el Management Studio, que esto lo vamos a ver. ¿Okay? Uno puede explorar el resultado de forma más visual. ¿Okay? Entonces, ya para aterrizar todo esto que hemos visto, que esté un poquito más claro estos conceptos de estructuras de datos, modelos de datos, DNX, cómo crear datos desde el SQL Server a la estructura y demás. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, un ejemplo que ustedes conocen, bueno, lo que la mayoría conoce, es lo que el de Magal mostró con algunos métodos, en este caso más descriptivos, si no me equivoco. Me parece en particular únicamente métodos descriptivos, de unos estudiantes con ciertas notas en varias materias. Todos recuerdan este ejemplo. Voy a mostrar una más Excel de estudiantes. Este era escrito muy corto, ¿verdad? Porque es fácil entender, en este caso, grupos de estudiantes. Recuerden que hay una gente buena en matemáticas, otros buenas en educación física. ¿Sí? Vamos a tomar este ejemplo de estudiantes. Estos serían mis individuos. ¿Sí? Serían mis individuos. Y estas serían las variables que estamos como en atributos de mis métodos. Y estos son valores de los estados de esos atributos. Vamos a ver, viendo este ejemplo, cómo crear un método de clustering directamente con el Management Studio utilizando DNX para que todos estos conceptos que hemos visto se hayan quedado claros. Entonces, espero que sea el primero. Bueno, primero yo ya cargué estos datos, estos datos están cargados en un SQL Server. Vamos a mostrarles rápidamente. Esto es un servidor, Analysis Services, dentro de acá, Analysis Server, y esto es un SQL Server. ¿Okay? Yo ya cargué una base de datos. Acá están los estudiantes. Bueno, es una tabla y una base de datos. Entonces, estos son los estudiantes. Un poquito datos. Ahí son todos los estudiantes. Ya están cargados en mi base de datos. Porque de esa tabla voy a cargar mi estructura. Bueno, regresemos a mi servidor de análisis servicios. Okay, en este caso tengo varias bases de datos. Por ejemplo, cuando estamos utilizando los cursos LAP, ya hemos hecho esta base de datos que vamos a formular. Entonces voy a utilizar esto. Okay. Cuando hicimos los diagnósticos de LAP, recuerden que hicimos un data source, ¿verdad? Para conectarnos al SQL Server desde el BIP, ¿verdad? Desde el Visual Studio. Okay. Este es el data source que vamos a utilizar en el Open Query. Okay. Ahí te lo vamos a explicar. Acá donde dicen Mining Structures, aquí es donde vamos a crear nuestra estructura de minería de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a la presentación. Lo primero que vamos a crear es la estructura de minería de datos. ¿Ok? Recuerden que la estructura de datos es un contenedor que tiene variables, tipos y tipos de contenido que puede ser utilizado en múltiples modelos de minería de datos. Entonces, yo tengo todos los scripts necesarios para hacer eso. Pues voy a copiarlos para hacerlo rápido. Entonces acá estoy en mi análisis services. Voy a crear un query del tipo DNX. ¿Okay? Y acá, creo que está bien. Voy a crear mi estructura de datos. ¿Okay? Aquí estoy creando mi estructura de datos. Le voy a dar nombre de estudiantes. Acá son todos los nombres de las variables. Su tipo. Cuál es una llave y el tipo de contenido. En este caso todos son continuos. Y voy a darle ejecutar. Ya se ejecutó. Pues, si refresco mi estructura de datos, mi árbol de estructura de datos, voy a refrescar. Ya acá están estudiantes. Si lo expando, no hay ningún modelo, ¿verdad? Sino crear un modelo. ¿Sí? Lo que sigue es, voy a crear un modelito de datos asociado a esa estructura. Voy a crear un modelo de datos. Voy a crear un modelo de datos. Porque un modelo de datos voy a modificar la estructura de datos de estudiantes. Voy a agregar un modelo de datos que se llama estudiantes de agrupación, utilizando un algoritmo de clustering de marketing.
la otra semana vamos a ver el detalle de clústeres con un timing, con otro método asociado, utilizando todos sus atributos. ¿Ok? Todos sus atributos. En este caso, si no pongo nada, todos son únicos. ¿Ok? Todos son únicos. Y estoy especificando que me pueda permitir navegar sobre el método. Voy a ejecutar. Ok, listo. Entonces yo ofrezco mis modelos. Aquí están mis modelos de minería de datos. Ya que no he poblado la estructura, ahora simplemente he definido, recuerden que la primera parte de la definición, he definido la estructura y el modelo. Lo que sigue ahora es poblar o llenar mi estructura de minería de datos. En este caso, es muy similar a lo que haría uno para llenar una tabla en SQL, ¿verdad? En SQL. Y acá es muy sencillo, ¿verdad? Acá es muy sencillo. Es simplemente cuál estructura de datos quiero poblar, ¿verdad? Diferente, no hay espacio. ¿Cuál son los atributos? Y acá estoy especificando de dónde voy a cargarlo. Eso lo que está aquí en rojo, está entre comillas, es una SQL normal. ¿Ok? Select número de atributos desde una tabla específica. Vean que esto es la titularidad, y bueno, ese es el nombre del usuario y el nombre de la tabla. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de esta tabla. Ven que dice acá propiedad. Propiedad, el owner de estos objetos que antes es de video o video y es el nombre de la tabla. ¿Okay? Entonces, esto es la fuente de los datos. Ahora, ¿qué es esto que dice acá propiedad? Esta propiedad que está acá es el nombre del data source. Esta propiedad que estoy utilizando acá es el data source que está acá. ¿Okay? ¿Cómo crear este data source? Bueno, desde MX es un poquito complejo, ¿verdad? Es un poquito enredado. Lo más fácil es utilizar el Visual Studio, que vamos a hablar esta semana. Es como cuando usamos los cursos lab. Entonces vamos a ver cómo crear un data source. Pero este data source básicamente está ligado a este tipo de service, de tal manera que yo puedo desde DMX, o sea, desde Analysis Services, leer datos desde SQL Server y llenar mi estructura. Si voy a dar ejecutar a esto, listo, ya terminó, ¿ok? Y entonces puedo, bueno, voy a navegar mi estructura antes de entrenar el modelo para que vean un poquito. Voy a seleccionar la estructura. Pues por ejemplo, acá estoy seleccionando todos los casos. Vamos a seleccionar todos los casos que estén en mi estructura de estudiante. Ven acá, están todos los casos. ¿Okay? Así uno puede explorar, de la misma forma, explorar todos los casos de la estructura. Y ahora sí, voy a entrenar el modelo. ¿Sí? Voy a entrenar el modelo. Recuerden que el modelo se llama así, ¿verdad? Estudiantes de agrupación. Voy a insertar con este inserto modelo, esto entrega el método con los valores o parámetros predeterminados. Ya, entonces eso es entrenar el modelo. Obviamente esto es muy rápido, ¿verdad? Porque es un poco rápido, ¿verdad? Ok, lo siguiente, ya creamos el modelo, ya podemos ver los resultados del modelo, ¿verdad? Ya el modelo corrió, en este caso era un costing, ¿verdad? Y podemos ver los detalles del modelo. Entonces, uno podría ver, por ejemplo, todo el contenido del modelo, uno lo puede ver de esta forma. Por ejemplo, todos los scripts que estoy poniendo hoy están disponibles en mi sitio para usar en un robot, porque tienen que hacer cosas similares a esto. Acá es una forma de, en una vista de tabla, una forma de explorar el contenido de todo el modelo. Acá están todos los costes que identificó de forma determinada, que fueron 5, ¿ok? Fueron 5, y acá están, digamos, como con reglas del coste, ¿ok? Probabilidades de cluster y demás, podemos saber en detalle cuando veamos el método de coste, ¿ok? Es una forma de explorar el modelo, y uno puede también seleccionar individuos o casos específicos de un nodo, por ejemplo, del grupo 1.
¿Cuáles son las medidas que pertenecen al grupo 1 o al clúster 1? Pues al clúster 1 pertenecen Pedro e Inés. ¿Ok? Entonces, de esta forma uno puede explorar los métodos de una forma muy sencilla, ¿verdad? Hay una forma también visual, también para explicar una presentación que uno puede, vamos a llegar más en detalle de la otra clase, que uno puede ya navegar este modelo, ¿sí? Y ya es un poquito ya un elemento más visual, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en detalle todos los 5 clusters, cómo se relacionan entre ellos, por ejemplo, ¿ok? Cuáles son más impactados por cierto tipo de variable, por ejemplo, los de matemáticas, cuáles son los de español, educación física, ¿sí? ¿Cómo están descritos cada uno de los clusters en función de las materias, por ejemplo, ¿sí? Todos estos métodos del diagrama de clústeres, los profiles, los perfiles, las características de los clústeres, vamos a ver en detalle la otra semana, porque vamos a ver cada uno de los métodos. Entonces uno puede ver de una forma más visual cada uno de los clústeres y tiene un poquito ya más de herramientas de análisis para saber qué implica un clúster o más. ¿Okay? Por ejemplo, en este clúster 2, uno puede navegarlo, y este clúster 2 es Luis y Sonia. ¿Okay? Luis y Sonia. ¿Recuerdan un poquito? Creo que aquí la presentación, pues, ¿recuerdan la estructura? Uno encontraba, esta es la estructura, utilizando la clasificación jerárquica, ya de maravilla detallado ampliamente, que ese nombre de clasificación está un poquito, digamos, estaba mal usado, ¿verdad? Bastante una documentación, o también. Y estos eran los grupos, ¿verdad? Realmente ven que sí hay 5 grupos, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces realmente el método, en este caso utilizando el algoritmo de clustering de Markov, con todos esos 5 grupos. Por ejemplo, acá está Luis y Sonia, el cluster 2, y ese es que está acá, Luis y Sonia. Por ejemplo, ¿cuál es el cluster 1? Es Pedro y Inés. Acá está Pedro y Inés. Entonces, bueno, este ejemplo era muy simple, ¿verdad? Era muy simple, y el resultado va a ser el mismo, lo que lo visto, ¿verdad? Entonces, el cluster 5 es Lucía y María. ¿Ven? Etcétera. Tenemos el cluster 3, Ana y José, están Ana y José, y los últimos, obviamente los últimos son Pablo. Entonces, obviamente uno cuando crea los parámetros del modelo, uno puede especificar, por ejemplo, cuál es el método que va a utilizar, cuántos grupos quiere encontrar, por ejemplo, etcétera, dependiendo del método. Acá utilizamos únicamente el método de cluster, ¿verdad? Pero vamos a ver otros métodos. Pero vamos a ver decision tree, vamos a ver el grupo de años, y vamos a ver el grupo de serie de tiempo, por ejemplo, de regresión. Y vamos a ir a detallar cada uno, digamos, de estos reportitos, los resultados, para poder entender, ¿sí? cómo navegar. Ya con ejemplos un poquito de más datos, un poquito más grave, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, utilizando DMX, de crear modelos de datos, crear estructuras de datos, medir datos, crear modelos de estructuras de datos, poblar esas estructuras, entrenar los modelos y ver los resultados. ¿Okay? También uno puede hacer predicción, vamos a ver en detalle la otra semana cómo hacer predicción sobre esos modelos de datos. ¿Okay? Pero utilizando DMX, que nos da más flexibilidad con respecto a los parámetros que uno especificar en el modelo. ¿Okay? Y para hacer también predicción. Esos temitos vamos a verlos en detalle cuando veamos cada elemento y veamos todos los parámetros de este método. Que sería en la próxima clase, utilizando directamente el Visual Studio y también utilizando Excel. Que sería la última clase, vamos a ver cómo es el Excel. Recuerdan que cuando uno instalaba la BIM de Excel, se necesitaban herramientas de minería de datos, ¿verdad? Eso era mañana, ¿verdad? Pues también desde Excel uno puede hacer cosas. Digamos que es una herramienta, una interfaz gráfica, digamos también más común para los usuarios, entonces puede ser un poquito más posibilidad de no utilizar el Management Studio. Pero vamos a ver en detalle. ¿Okay? Pues no sé si alguno tiene alguna pregunta, eso sería por hoy en cuanto a, bueno, evidentemente, con respecto a las tablas de análisis sobre Excel y esa introducción a DMX que quería que entendieran los conceptos fundamentales de estructuras de minería de datos, modelos de datos y obviamente todos sus elementos, atributos, casos y demás,
para poder entrar en detalle la otra semana con el análisis de casos. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta. Realmente, perdón, nada más antes de alguien iba a hablar, antes de, cuando veamos el detalle de los métodos la otra semana, van a ver que no es necesario, digamos, conceptos o tener antes conocimiento de SQL Server o otras herramientas previos a esto. Entonces no se preocupen por los cubos OLAP y demás. No vamos a ver el cubos OLAP, siendo necesario directamente sobre los métodos, que sí se puede, pero no lo vamos a ver. Entonces no se preocupen por esa parte de los cubos OLAP y SQL. Sí, Fabio, ¿me escucha? Sí, escucho, ¿verdad? Sí, no, muy bien, todo muy claro. No sé si algún otro tiene alguna duda. Ahí la tarea, ¿sí, perdón? No, que yo me estaba cuestionando cómo sacar, por ejemplo, lo de la matriz de confusión. Lo que pasa es que este método es no supervisado, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí no hay de este sabor, tal vez más adelante. Pero vas a ver que sí hay sabor, Eric. Si hay sabor la otra semana, lo vas a ver. Y obviamente, pues sí, ¿verdad? Hay que tener una variable que sea indicativa, ¿verdad? Para ver qué estoy identificando, ¿verdad? Pero con el método de clustering, sí es un método más de segmentación, ¿verdad? Y no es de clasificación, sí se puede hacer una análisis de conclusión, lo vamos a ver, ¿verdad? Para saber qué tanto bien predice ese método, pero sí lo vamos a ver la otra semana luego. Sí, en la definición usted había puesto que utilizara una parte para training y otra parte para en la escritura, ¿no? En la escritura no puse nada. En la presentación sí. En la presentación sí puse. Creo que en una parte. Sí, en una parte puse. Uno puede definir, uno puede omitir esa parte. Simplemente tiene que ver con un análisis descriptivo. Simplemente recorre toda la tabla, que es lo que vimos hoy, ¿verdad? Recorre toda la tabla y analiza los datos de una forma, en este caso, más que todo descriptiva. Pero sí, uno puede definir en la estructura de datos, no en la estructura, qué porcentaje de nuestros de datos va a ser reservado para training o para test. Listo, gracias. La tarea, no, de forma breve, la tarea, como mencioné, consiste de dos partes. La primera es las herramientas de Excel que vimos hoy, y básicamente replicar un poquito lo que vimos hoy de BMX con el management studio. Entonces no es nada complejo. Ahí es la tarea, por favor, si tienen alguna duda o preguntas conforme vayan haciendo la tarea, pues la suben al foro, y ahí con gusto le bajamos las dudas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Sí, buenas. Habla Miguel Castro. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, pues por mi parte, sí está claro la forma de hacer estos ejercicios, pero pues sí, hay que practicarlos, ¿no? Hay que repasar un poquito más la referencia y ver los detalles. Correcto, eso es un muy buen punto, Miguel, y como la mayoría de cosas, ¿verdad? Uno aprende más pues ya haciéndolas, ¿verdad? Ya haciéndolas y viendo los detallillos de cada uno de los, en este caso de los métodos, pero efectivamente pues la forma pues, idónea es pues que uno mismo vaya a ensuciar un poquillo las manos, ¿verdad? Y a amarrarse las mangas y entrarle a los métodos y vean cómo se corren, ¿verdad? Y pues bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle en otras clases, ver los resultados, interpretar los resultados y enfrentarse a problemas de la vida real con respecto, por ejemplo, a la manipulación de datos, ¿verdad? Y a los tipos de los datos y qué tan bien están esos datos. Pero, como bien nos dices, pues sí, hay que jugar un poquito con ellos para poder llegar a dominarlos. Okay.
bueno, no sé si nadie tiene más dudas o consultas, pues eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy, y cualquier duda, como mencioné, pues la suben ahí en el foro, y ahí lo estamos evacuando. Listo, Fabio, muchas gracias. Bueno, Con gusto. Si alguien tiene en la tarea, por ejemplo, tienen que cargar los tablas de estudiantes, que es parte de la tarea en un SQL Server. Si alguien tiene preguntas con esa parte, lo vemos, es realmente sencillo. La parte de pasar una tabla en el SQL Server es sencillo, pero hay cualquier cosa me consultan en el foro. ¿De acuerdo? Ok, Fabio, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y que tengan una buena noche. Nos vemos la otra semana. Gracias, Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.